Ya está aquí en nuestro estudio Danilo Díaz, periodista, escritor también, y que acaba de lanzar su libro 80 años del fútbol chileno. Les comentaba yo al principio del programa, claro, el campeonato chileno, el torneo oficial, profesional chileno, cumple 80 años hace, ¿cuánto? Poquitos días, Danilo, bienvenido. Hola, Polo, ¿qué tal? Buenas tardes. 22 de julio fue. 22 de julio, sí. Una semana atrás, entonces, se cumplen, digamos, los 80 años desde el inicio del profesionalismo, pero había fútbol, claro, antes, ¿no es cierto? Chile tiene Federación Internacional. El centenario se celebró en 1995, desde 1895 que Chile está ya instalado en la en la competencia. Eso a nivel de selección, como país. La selección comenzó a jugar en 1910. Frente a Argentina, Uruguay, ya en 1910 comenzó a jugar frente a Argentina. Pero la competencia profesional parte en 1933, y parte en 1933 después de una consecuencia que se jugaba en lo que hoy día es Quinta Región. El fútbol, llegó a los puertos, llegó a Antofagasta, Coquimbo, Talcahuano, Valparaíso. Venía directamente de los ingleses. Los ingleses, ¿no? Claro. Los ingleses. El fútbol es el deporte, yo creo que por definición el fútbol es el deporte de la revolución industrial. Cuando los ingleses comienzan a desplazarse, ellos llevaban su cultura, y dentro de su cultura, entre otras cosas, llevaban el fútbol, que se expandió muy rápido, entre otras cosas, a mi juicio, porque es fácil de entender. Son un juego que tiene 17 reglas, y que puede venir un marciano hoy día, se siente y ve que hay dos arcos y gallos que corren para acá, claro, para el otro lado, hay que meter la pelota, y es como fácil. Claro, esta es la cancha, no, claro, se puede tocar con la mano, solamente el único que lo puede tocar con la mano es el arquero. Y claro, entonces llegó y se introdujo rápidamente. Bueno, Chile el año 28 va a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, la selección ya jugaba en 1910, y el año 30 va al Mundial, y va al Mundial antes de tener el campeonato. Ah, claro. Y eso, lo que viene a demostrar, y todo esto son las investigaciones que hizo Edgardo Marín, que sin Edgardo Marín no hay libro, no hay historia de esto, porque él fue el que desentrañó la historia del fútbol chileno, es que ya se le pagaba a los jugadores. Rápidamente comenzó, cuando ya los clubes comenzaron a crecer, comenzaron a existir, y siempre hubo alguien que se puso con las lucas, y ya los jugadores comenzaban a tener una remuneración. A fines del siglo XIX, la década de los 90, creo que 1898, 97, por ahí, ya en Inglaterra había sindicatos de jugadores. Ah, mira. Claro, entonces esta cuestión comenzó a desarrollarse. La gran pelea que tienen los británicos con la FIFA es porque los británicos dicen: nosotros queremos jugar un mundial pero de profesionales, y estaba esta lógica de los amateurs y los profesionales. Bueno, en Chile se daba esto, y el año 33, al final del día, la raya para la suma es que blanqueemos esto. Estamos conversando con Danilo Díaz, autor del libro 80 años del fútbol chileno. ¿Por qué tú decidiste, Danilo, contar esta historia básicamente a través de los jugadores y no a través de los equipos, como uno podría decir? En general han salido en estos últimos días algunos especiales de los diarios, qué sé yo, y básicamente hablan de los equipos. Obviamente que también se menciona algunos de los grandes jugadores, se hace la selección, una especie de selección de todos los tiempos, etcétera. Pero tú recoges a 125 jugadores. Claro, lo que ocurre es que, yo tenía la idea de hacer algo para los 75 años, que no pasó nada, y no tuve tiempo en ese momento, y comencé, a trabajar, ya me metí en esto con Ediciones B, de empezar a trabajar los libros, y me empezó a gustar, le agarré otra vez el gustito, porque nosotros hacíamos mucho de esto en Don Balón, en la revista Don Balón, que circuló del año 92 hasta el año 2000, hicimos muchos artículos de este tipo, y de pronto dije, iba a contar 1000 historias, eran 1000 anécdotas, pero ya se habían hecho algunos anecdotarios, entonces lo hablamos con el Pato Jara, con mi editor, y hablemos de jugadores. Y hablamos de jugadores porque, a mi juicio, el futbolista es el rey de la historia. Acá en Chile se ha tendido a confundir, y uno, por ejemplo, puede escuchar algunas barras que se cantan a ellos mismos. No cantan a los clubes ni le cantan a los jugadores, y eso es una tontería, a mi juicio, porque los reyes de este espectáculo son los jugadores. Y planteé cuáles son los mejores. En un primer momento iba a ser 80, y me quedé corto. Estuve dándole como 2 semanas, ponía, sacaba, y me quedaba afuera. Ya, me voy a agrandar a 100. Me pasó lo mismo. Y al final ya llegué a 125, creo que fue un buen número, pudieron haber sido un poco más. Hay gente que me ha reclamado porque hay jugadores que quedaron afuera, y me reclaman porque algunos quedaron dentro, pero el objetivo era intentar tener una discusión futbolera, que este medio y que la gente, que los hinchas pudieran hablar de fútbol, y creo que se ha conseguido el objetivo, que la gente coma más asado y tome más café a partir de este libro. Es lo que sí, y donde yo le dejo
a la gente que haga su valoración en cuanto a los jugadores, porque en mi visión, más lo que yo he podido reportear, lo que he podido conversar. Ahora bien, yo en esta línea lo que sí hago una definición, el que para mí fue el mejor equipo chileno de todos los tiempos, que es Colo-Colo 91, por lo que consiguió. Estamos conversando con el periodista Danilo Díaz, autor del libro 80 años del fútbol chileno. La gente todavía no, y yo creo que nunca se van a poner de acuerdo en la elección del mejor jugador de la historia del mundo. Están los maradonistas y están obviamente los peleístas. Yo soy pelecista. Pelecista. Y algunos que meten a Messi. No sé si está todavía en esa categoría. Tiene que ganar un mundial. Tiene que ganar un mundial por lo menos. Ya decidirse, digamos, por el mejor, teniendo solamente dos para elegir, muestra lo difícil que es la definición de los criterios y finalmente los elementos subjetivos que hay. Pero ¿cuáles son los elementos objetivos que a los que uno podría recurrir para decir, mira, estos son jugadores, esta es la elite de los jugadores? Esa fue la pregunta inicial. Esa fue una pregunta fundamental para desarrollar el trabajo, ni que hubiéramos estado galleteados por Está con los políticos. Te agradezco mucho la pregunta, Paulo. pero sabes que, mira, hubo un dato que para mí fue central. Yo hice una lista, armé una lista larga, se la mandé a Edgardo Marín. Y Edgardo Marín me dijo, sí, está bien, pero te faltan esto, y me hizo un alcance, Edgardo. Me dijo, ¿por qué hay tan pocos jugadores de la primera etapa del profesionalismo? Y ahí me sirvió para que me cayera la chaucha y me hizo sentido algo que era lo que cuando yo elegía a los jugadores, básicamente que había muchísimos de los 60 y los 70. Y es que Chile tiene un punto de partida el año 56. Chile por primera vez en el Sudamericano del 56 le gana a Brasil, que Brasil venía a ser segundo en el Mundial del 50, cuarto finalista en un partidazo que pierde con Hungría, y va a ser campeón del mundo el 58. Entonces, ese es un parámetro. Y el año 56, además, Chile consigue el Mundial del 62. Y el 59, en la despedida de Sergio Livingstone del fútbol profesional, Chile le gana por primera vez a Argentina, el 18 de noviembre del 59. Entonces me pareció que a partir de ahí uno empieza a revisar los resultados que tiene la selección chilena desde ese momento, y ahí, claro, ahí uno se da cuenta que hay un grupo de jugadores que son los que hacen el peso, los que parten ahí, Jaime Ramírez, Leonel Sánchez, Cuaco Ormazábal, René Meléndez, pero comienza a llegar a los grandes cracks que tuvo nuestro fútbol y que son la mayoría que surgen en los 60 y terminan en los 70. Y ahí, claro, está el grueso de los jugadores. Cuando Chile, por ejemplo, le gana a Alemania Federal aquí el año 67, le ganó 2 partidos a la selección argentina. El primer triunfo de Chile en Europa fue el año 69 con un gol de Guillermo Llávar a la RDA en Magdeburgo. Bueno, entonces, este parámetro para mí fue fundamental. Y que además nuestro fútbol tuvo más competencia interna, porque el año 59 es cuando nace el clásico entre Colo-Colo y la U. Antes no teníamos nosotros un gran clásico popular como el que tenemos hoy. Estaba el clásico de la Católica con la U, pero que era un clásico como, me parece medio elitista. En los años 60 ese clásico también se transforma en un clásico nacional. Y el fútbol se extiende, el fútbol chileno, desde Antofagasta hasta Temuco. Se integra, por ejemplo, la zona de Concepción, del Gran Concepción. Hoy día el fútbol chileno no se puede entender sin el Gran Concepción. Y eso me parece que le dio mayor competencia, y es por eso que en esos años nosotros tenemos mejores jugadores. Y uno revisa los años 70, también los equipos chilenos llegando a las finales de las Copas Libertadores. Estamos conversando con el periodista Danilo Díaz, autor del libro 80 años del fútbol chileno. ¿Qué pasa con los jugadores de hoy? ¿Cuáles crees tú de las figuras que tenemos hoy día, por ejemplo, jugando en el exterior, que está participando en la selección? ¿Cuáles son los que van a permanecer en la historia, que tienen ahí ya un lugar más o menos asegurado? Yo creo que los que van a ingresar son con seguridad Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Matías Fernández, por ahí Jorge Valdivia, si es que reengancha su carrera. Pero aquí también hay un dato que es muy importante a mi juicio, y que el único jugador en la actividad que puse fue a Johnny Herrera, como simbolizando la gran campaña con Sampaoli que consiguió. Ahí te ganaste hartos enemigos al tiro. Sí. Algunos amigos también, sí, pero hartos enemigos. Por la Copa Sudamericana. Porque en algún momento tú tenías que reflejar eso. Hay algunos, por ejemplo, que me han discutido al arquero del Audax italiano de los 50, Daniel Chirino. Pero están los títulos de Audax en ese momento, y él era el arquero. O sea, en algún momento hay que premiar la campaña de ese equipo. Y acá yo creo que hay un fenómeno. En este libro, por ejemplo, yo no pongo entre los mejores 125 a Iván Zamorano. Yo creo que Iván Zamorano está entre los 5 mejores jugadores chilenos de todos los tiempos, sin ninguna duda. Pero de los mejores del campeonato no, porque él no jugó en Chile. Y estos cabros jugaron súper poco en Chile. Los vimos aparecer, irrumpir y se fueron.
y seguramente los vamos a ver después de los 32, 33. Hablas de Alexis Sánchez, claro, de Vidal, Medel, el mismo Matías Fernández, Valdivia. No, lo increíble es que 4 de esos que has nombrado jugaron en Colo-Colo en el mismo claro, momento, además. Claro. Y hay un caso que dentro de esta misma línea que es como el más sintomático, que es el de Mauricio Isla. Que toquemos madera, que Chile juegue el próximo año, vuelva a jugar el Mundial. Mauricio Isla jugó en el Mundial de Sudáfrica, lo más probable es que juegue en el próximo Mundial, y nunca ha jugado un minuto en Chile. O sea, hay jugadores que, como Jaime Valdés, que jugaron un año en Palestino y se fue, y lleva 13 años en Europa, y yo creo que Jaime Valdés estaría de más en esta lista. David Pizarro jugó con Wanderers, se fue a Italia, volvió a la U 6 meses, se lesionó, prácticamente no jugó en la U, y su carrera la ha hecho en el exterior. Entonces hay un capítulo dentro del libro que se llama Los Globalizados, y que lo simboliza Zamorano en ese jugador que la gente no lo pudo disfrutar, y la diferencia incluso con anterioridad, que ahora por lo menos los vemos por la tele, pero antes a Zamorano o a Elías Figueroa logró llegar, pero en general a los jugadores nosotros los veíamos 2-3 veces. La generación nuestra, Polo, por ejemplo, cuando uno habla de Michel Platini, ¿cuántos partidos le vimos a Platini? Claro, ¿20, 25 claro, en toda su carrera? Con suerte. Claro. Y a Messi lo vemos todos los domingos. Claro, la verdad que hay una tremenda diferencia. Los cabros chicos crecen hoy día viendo a Messi con una familiaridad, y nosotros, por ejemplo, a Maradona lo habremos visto cuando ya volvió a Argentina 100 veces. ¿Jugó alguna vez acá en Chile Maradona, no? Vino, claro. Vino con un amistoso. Con Argentinos Juniors vino el 80. Bueno, ya. ¿Y con la selección? Con el 94, en el partido donde Marcelo Salas le hace el gol a Isla, creo. Fue un gran partido, un 3-3 extraordinario esa noche en el Estadio Nacional. Ya, pues Danilo Díaz, bueno, el memorión además de Danilo Díaz, una de las cosas que más impacta. Muchas gracias por habernos visitado. 80 años del fútbol chileno, así se llama este libro, Ediciones B, y está, por supuesto, en las librerías.